Empezamos la segunda jornada de patrimonio y aquí tenemos hoy, nos toca la ponencia de Isabel Hidalgo Delgado sobre las plantas canarias. Isabel Hidalgo es viverista especializada en flora canaria. También es agricultora ecológica. Tiene su vivero de plantas canarias en el norte de la isla. En ese vivero, Isabel va mucho más allá del típico, el tópico de la palmera y el drago. Ella, en su familia ha vivido el tema de la naturaleza. Su abuelo fue el primer ingeniero de monte, su padre fue ingeniero de agrícola. Ella de pequeña vivió en casa ayudando a su padre en los viveros. Entonces iba para pedagoga, pero se quedó en el hobby de las plantas. Y despertó todo esto en ella un afán por la naturaleza. Recorre los campos, las cumbres, y se fija en las plantas, y eso le ha servido de hobby toda la vida, ¿no? Ha trabajado en el jardín botánico en Viera y Clavijo, lo que conocemos todos como Jardín Canario. Y ya saben que ese jardín es la joya de la corona nuestra sobre las plantas. Mucha gente al visitar el Jardín Canario preguntaba por plantas y ella entonces pues animó a crear su propio vivero. También decir que en su finca la lista de especies del archipiélago es interminable. En cierta ocasión, cuando le fueron a hacer una entrevista, estaba preparando un artículo sobre flora auxiliar para cultivos ecológicos. Esta flora auxiliar es la que ayuda a mantener y a combatir las plagas, así como mantener las plantas frente a las plagas de forma natural, donde ella también pues suministra a la gente este tipo de fórmula auxiliar natural para combatir las plagas. Su planta favorita o de cierta preferencia parece que se llama jocama, ella lo explicará. Y bueno, barrancos donde ella se ha sentido exploradora es el barranco de los Cenícalos y el barranco de Azuaje. Hay plantas autóctonas interesantes que a ella le han servido de mucho. Bien, sin más, le dejo con Isabel Delgado. Gracias. Muy bien. Me voy a poner de pie. O me llevo mejor. Vale. Estamos en una época, ¿no? En que, digamos que el cambio de climatología, el gasto del agua, pues estamos en una época que yo llevo en el vivero desde el año 87, pero les puedo decir que como hace 4 o 5 años jamás había visto tanto movimiento, que me alegro mucho, ¿vale? A nivel municipal y a nivel turístico y a nivel privado de fomento de la planta, de las posibilidades de uso de la flora canaria, ¿no? Entonces, hace unos cuantos años esta charla me la pidió un ayuntamiento, que fue el Ayuntamiento de Aruca, ellos todos los años en mayo, ¿no? Pues tienen una semana de flores y tal, y entonces la hice. Y el tema era, dice, mira, necesitamos otra forma de llevar los parques y los jardines, ¿vale? Necesitamos hacer un ahorro, necesitamos gastar menos agua. Digo, vale, pues te la voy a hacer. Yo hice la charla esta y después traje a 5 personas en la que a lo largo de mi vida, tanto en privado como en público, o sea, jardinería privada y pública, pues habían tenido experiencia en el uso de la planta canaria, ¿no? La verdad que estuvo bastante bien, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar cero jardines, jardinería sostenible. El cero jardín es esta mujer, Silvia Ure, es la primera española que trae el concepto este de cero jardín que viene de América, pero después veremos que eran los jardines del Generalife, los jardines de la Alhambra y demás, pues vienen de ese concepto, ¿no? De cero jardín.
Y ella hizo una definición que a mí me encantó, ¿no? Que el cero jardín es un jardín adaptado a los nuevos tiempos y con visión de futuro que puede combina la alta tecnología disponible con la necesidad de conservar los recursos naturales, ¿vale? Porque ahí se va, jardinería sostenible, ¿vale? ¿Qué otra definición podemos tener? Conjunto de técnicas y criterios encaminados a realizar un uso más eficiente y racional de los recursos naturales con un menor coste de mantenimiento y adaptado al medio. O sea, no es una utopía, puede ser real, pero hay una serie de parámetros, hay una serie de historias a llevar a cabo, ¿no? Lo que tenemos al lado es una parte de un vivero que hay, esa parte no se riega ni en verano ni en invierno. Es un verdadero, en verano está un poquito más seco y en invierno puede estar más. Vale. 1987. Y estamos en el 25. Vale. Desde entonces, el informe Nuestro Futuro Común, Desarrollo Sostenible. Vale. Y vamos a leerlo. Aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. O sea, usa, pero deja para las generaciones futuras. No exprima, no esquilme, ¿vale? Sino siempre piensa en el futuro, siempre piensa en dejar dar, ¿no? Es un giro necesario que debe suponer una nueva forma de hacer las cosas para intentar un mayor equilibrio medioambiental. Tanto para el concepto del viandante, el concepto del ciudadano, como el concepto del arquitecto, del paisajista, de todos nosotros, ¿no? Vale. Se establece este año en el que Arizona, California, ¿vale? México, tenemos todas las pistas son de México, las tuneras, muchas suculentas y tal, ¿no? Y entonces pues se empiezan a hacer los primeros conceptos de cero jardinería, es como si fueran el predominio es de plantas suculentas, ¿vale? Después ya empiezan a aparecer las plantas con flores más frondosas, con unos parámetros de concepto de cubierta y de una serie de parámetros que ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, cero jardinería, seriscar, cero, seco, y landar, que significa paisaje. Jardinería con uso eficiente del agua. Estética y sostenibilidad. Silvia Buren ahora mismo es la decana de los ingenieros agrónomos de toda Cataluña, ¿vale? Y tiene una empresa, todavía la empresa sigue, y la empresa, el concepto que tiene es eso, de desarrollo sostenible. Todos los materiales, la materia orgánica, los elementos que utiliza dentro de su empresa que vende, son todos de material sostenible, ¿no? Vamos a ver, a lo largo de los años, vamos a ver los conceptos, los principios de la jardinería sostenible. Entonces, vemos una planificación y diseño estudiada, ¿vale? Que tenemos más agua, menos agua, que tenemos predominio de vientos, que tenemos qué tipo de tierra tenemos, ¿sabes? Vamos a hacer una planificación y un diseño. Análisis del suelo, si hay que hacer enmiendas adecuadas, el riego eficiente, la selección adecuada de plantas, el marco de plantación adecuado, ¿vale? Y todo eso empezamos con la sostenibilidad de kilómetro cero. Vale, si por ejemplo nosotros tenemos una zona que es de picón, o tenemos canto rodado, ¿no? O tenemos piedra de barranco, tenemos gravilla, zona de gravilla, tenemos pino, piedra, todos los elementos que tenemos para alrededor de la zona donde estamos como cobertura, ¿vale? Y como elementos estéticos que pueden ser vallados, muretes, bancos, mesas y demás, ¿no? Antiguamente no había, eso dejó de haberlo, y ahora, en plan, casi todas, hay muchos hoteles que lo están volviendo a poner, y hay algunos municipios que también, ¿vale? Y hay otros municipios que no han dejado de hacerlo y que siempre lo han hecho, que es las zonas de juego dentro del jardín, ¿vale?
Muchas veces vemos fotos hasta un tablero de ajedrez, ¿vale? Que se puede jugar, o un damero, que se puede jugar dentro del parque o de la zona de ocio que tengamos, ¿no? Tipo petanca, minigol y otros, ¿no? Que es para el uso del parque, ¿no? Las cubiertas de suelo, que son interesantes, lo que tengamos por ahí, como es materia orgánica triturada, que lo veremos, como es canto rodado, como es picón, como lo que tengamos por ahí a mano, ¿no? Mantenimiento adecuado y buenas prácticas. De esto hablaremos también un poquito más adelante, porque no, como va bien, pongo más. Por ejemplo, el exceso de abono, ¿vale? El exceso de riego, el marco de plantación, no hay un reconocimiento de la especie, de la planta, e incluso los árboles, tú lo compras en un vivero y lo compras así y te crees que siempre va a estar así, ¿no? Y lo plantas a 1 metro de distancia, cuando tú simplemente cierras los ojos y dices, oye, ¿y ese árbol? Cierra los ojos y imagínate cuando crece. Entonces ves lo que crece y entonces dices, oye, pues voy a darle el marco de plantación adecuado, porque si la planta se pone muy junta, ahí va mucha plaga, ahí es refugio de insectos y de ácaros y demás, ¿no? La iluminación con energía solar, si podemos tener la necesidad de ello, y después sabemos que dentro de la zona jardinada o de la zona que queramos conseguir un tema medioambiental, pues los estanques y los bebederos son importantes porque atraen a los anfibios y atraen a la avifauna, ¿no? Que la avifauna pues, nos ayuda también a mantener el equilibrio dentro del mismo parque de tal, y después para colonizar las semillas se alimenta y se alimenta de orugas y se alimenta de tal, ¿no? Antes estábamos hablando del uso de la fauna auxiliar, ¿no? Para ayudar al control de las plagas en los cultivos, ¿no? En ello, ahora ahora aquí en Gran Canaria harán una presentación, pero ya en junio salió un manual y el manual físico se hará en poca cantidad, pero habrá un manual de 16, se saca un manual de 28 especies, pero 16 de ellas son endémicas, en el que son las primeras especies que desde el 2014 se han estudiado en laboratorio y que las que se pueden decir, por ejemplo, la vinagrera. La vinagrera se puede decir que ya en la vinagrera viven tales insectos, ¿vale? Que de forma natural, sin tú ponerlos y sin tú hacerles nada, te van a ayudar a controlar comiéndose a otros insectos que ahora mismo consideramos plagas, ¿vale? De forma natural. Entonces, para eso, los setos libres. Los setos libres son aquellos setos que tú sabes para qué vas a usarlo. Tú vas a hacer un seto de un árbol porque necesitas una altura y necesitas un ancho. El seto libre es aquel seto que solo lo podas cuando tiene necesidad porque está enfermo o porque tienes que hacer una poda de limpieza, pero no una poda para darle forma, ¿vale? Entonces, si tú necesitas hacer un cerramiento, hacer una separación entre una zona a otra, pues depende de lo que tú quieras, tú puedes utilizar un romero, ¿vale? O una margarita, porque lo único que quieres es el paso de una zona y otra, pero no quieres más altura, ¿vale? Como puedes utilizar un guaidil, ¿vale? Porque lo quieres más alto y te ve tal. Entonces no tienes por qué estar podando. El simple hecho de podarlo significa que no está en flor. Y el simple hecho de no estar en flor significa que los insectos y los ácaros no van a él. Pueden ir para refugiarse, pero no para alimentarse, porque el insecto y el ácaro va a la flor de las plantas porque liba el polen y el néctar, ¿vale? Ese es el nexo de unión que tienen entre ellos, ¿no? Entonces, pues, por eso es interesante en la sostenibilidad de que los setos que se usen sean, dependiendo de la zona a donde vayan destinados, no estén fijos, cortados
para una forma. No quiere decirte que eso lo puedas hacer en algún momento dado, en algún sitio, porque está dentro del diseño que tú haces y demás. Pero no de forma usual, por favor. Entonces, poda excesiva, frecuente, eso también lleva a que hay un crecimiento forzado, demanda más alimentos y eliminamos inconscientemente mucha fauna útil. Fíjense, esta foto la quise poner porque esto es en Osorio, ¿vale? Esto es una forma sostenible de la madera de pino. Arriba, la que hay en la puerta es el cuarto donde está en la zona de riego del invernadero de Osorio. Y las traviesas que hay aquí, abajo, eso es en la finca del Pambazo. No sé si la conocen, que está en Las Palmas, ¿vale? Que se hacen muchas cosas de agricultura y otras. Pues esas traviesas son del tranvía de la Pepa, el que estaba en Triana, ¿vale? Entonces tiene una historia así simpática, ¿no? Vale. Hemos hablado de la cerojardinería, hemos hablado de 1981 en América, cuando nace el boom de la cerojardinería y demás y tal, pero si nos vamos atrás, por ejemplo, y hemos oído hablar de los jardines de Babilonia, o hemos oído hablar aquí en España, por ejemplo, de los jardines de la Alhambra, de los jardines generalíferos, una de las cosas que tiene la jardinería sostenible y en la cerojardinería es el uso de la biodiversidad de las zonas geográficas del mundo donde esté, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, sería la flora canaria, que ahora veremos que es importante en el tema de la jardinería sostenible porque es nuestra flora. Y en el caso del Mediterráneo, ¿vale? Es la flora mediterránea. Entonces, uno de los ejemplos claros que tenemos aquí cuando vamos al Generalife o la Alhambra se han ido, es toda esa vegetación autóctona que hay alrededor, ¿vale? Y después, el juego de el agua, que eso es muy importante también en la jardinería sostenible, ¿vale? Y después, aquí, por ejemplo, no, esto ya es moderno, ¿sabes? Y es una historia de relleno, pero se lo quería poner porque esto es un monasterio, ¿no? Y en el monasterio fue donde salieron los llamados jardines útiles, ¿vale? Y los jardines útiles fue la primera mención que hubo de lo que después se podría denominar un jardín botánico, ¿vale? El primer uso que hubo era para medicina. De hecho, los primeros hospitales y las primeras universidades de medicina que existieron siempre estaban al lado de un monasterio, ¿vale? Y es muy interesante el concepto, ¿no? Entonces, ahí empezó la primera información donde tú encontrabas de las especies, ¿vale? Para qué se utilizaban, de los nombres que se le daban y demás y tal, era en la información de los monjes, ¿no? Y entonces, pues ahí se fue prodigando y demás y tal, hasta que ya empezaron los jardines botánicos como zonas donde se traían plantas de otras partes del mundo y demás. Y precisamente el jardín canario, el jardín nuestro, el jardín Viera y Clavijo, fue uno de los primeros ejemplos que después sirvieron a lo largo para el resto de los jardines botánicos del mundo, que fue nuestro jardín fue diseñado por Epentenio, ¿vale? Y él quería ser un jardín canario. Él tuvo una trayectoria en Barcelona, estuvo mucho tiempo en Tenerife y demás y tal, y quería ser un jardín canario, porque él decía que era, vamos, un patrimonio que teníamos, de una diversidad increíble que teníamos, continentes en miniatura, ¿vale? Y que era importante tal. Entonces, es el primer jardín en el que un jardín botánico utilizaba las especies de la propia zona geográfica. ¿Vale? Siempre era el concepto de traer especies de otros lados, de otros países y demás y tal, y ahí tener una colección de todos los sitios del mundo, ¿no? Y entonces el primer concepto de patrimonio de las plantas, uno de los primeros fue el jardín botánico de Israel. Biodiversidad, hemos hablado, la jardinería sostenible, es un concepto a tener en cuenta, y el otro es el ciclo verde, es el ciclo natural, ¿vale?
Biodiversidad, diversidad de vida. No solo especies canarias, sino cualquier otra especie. En Andalucía, en varias zonas de Andalucía, en Madrid, en Barcelona, en varias zonas de Galicia, en el País Vasco, llevan ya años usándolo. Simplemente, fíjense, simplemente haciendo un cambio, que es biodiversidad, que es, por ejemplo, un paseo, en vez de ponerlo de una sola especie, ¿vale?, de árboles, pusieron 3 diferentes, de colores diferentes y de olores diferentes, ya eso atrajo a un montón de insectos y ácaros que ayudaron de forma natural a controlar, con una serie de parámetros y tal, a controlar las plagas de mayor manera que de un solo monocultivo, ¿sale? De un solo árbol. El olor y el color son los 2 vehículos que se relacionan el insecto y el ácaro y la planta, ¿vale? Entonces, de hecho, esto es en regeneración generativa, en un montón de historias que se están ahora con diferentes nombres que se están viendo, ¿no? La biodiversidad es muy importante, porque entre mayor biodiversidad hay, más funcional y regulada está el equilibrio en el sistema, ¿vale? La resiliencia, ¿no? Entonces, como mínimo 3 a 5 especies diferentes. Color, flor y olor. La flor es el color, o sea, y tal, y el olor. Entonces, una interacción entre la fauna y la tal. Ahí tenemos diferentes ejemplos, mejor o peor. Aquí tenemos, por ejemplo, el cornical. El cornical lo conocemos todos. El cornical, mucha gente, los usos que se le daba. El otro día me decía alguien, dice, sí, yo me acuerdo del cornical que mi abuela me decía, vete a coger el vilano, los vilanos del cornical, o sea, vete a coger cuando estallaba, todo eso para rellenar las almohadas. ¿Vale? Después la gente lo cogía para el cuajado del queso y tal. Y después el dicho que decía que la leche de cardón con leche de cornical se quita, ¿vale? Si te atacabas con la leche de cardón, pues tal. Pues bueno, pues ahora el cornical ya se usa en jardinería pública y privada. En jardinería privada se está usando mucho en apartamentos en el sur, en zonas que tienen pasillos muy pequeñitos, ¿vale? Y entonces le dejan un paterra así pequeñito pegado a la pared, ¿vale? Y el pasillo. Entonces tú un paterra así pequeñito, si pones una planta normalita, te sube aquí y el camino no te deja pasear. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Se hacen cuadros de pared. Los cuadros de pared se ponen una celosía en la pared y una trepadora. Y entonces ahí viste. Y así se queda vestido y estupendo. Pues es una de las especies que se están utilizando es el cornical, porque es una enredadera liana, funciona muy bien. La flor, si no la han visto, fíjense mejor para que vean qué bonita es. Y después, otra forma de usarla, que se ha metido ya en proyectos de GESPLAN y de algunos estudios de arquitectos en Las Palmas, es para pérgolas, para zonas de sombra. ¿Vale? Ahora mismo en el mercado conseguir un árbol de sombra que te dé sombra para estar en zonas urbanas o interurbanas, ¿no? En parques o tal, pues es bastante difícil. Un árbol que tenga 2,50 y que después se abra, eso es muy difícil tal. Y entonces otra de las soluciones que están haciendo es pérgolas, y dentro de las pérgolas pues ponen banquitos. Y entonces pues hay enredaderas para que suban a esa pérgola y para que den esa sombra, ¿no? Y se está utilizando el cornical. Así que podemos darle la vuelta a las cosas, ¿no? El jardín de piedra, la retailla. Yo recuerdo en los años 60, 70, los primeros jardines, el boom del sur, ¿no? Que estaba Kunkel, estaba
ahora no me acuerdo, la gente, o sea, que diseñaron toda la jardinería del muelle y los antiguos diseñadores de jardines que teníamos nosotros aquí. Y toda esa gente usaba mucha rocalla, porque en el sur, ya en mi época, yo recuerdo de cuando después del Faro empezó toda la zona esa, que ahora es un mundo, y en el paseo ya se puso algo de cartón, tabaiba y unos perejil de mar y algunas cosas de especies canarias. Y fíjate, los jardineros, creo que había un hotel o dos, los jardineros se tenían que poner de acuerdo para regar, porque no había agua. ¿Vale? Y entonces, oye, a ti te toca el jueves y a ti te toca el miércoles, porque no había agua, ya después se tal. Entonces, se utilizaba mucho el tema de rocallas, ¿no? La rocalla es una forma que incluso para hacer en la infraestructura ecológica, para lo que hemos hablado antes de plantar flora para atraer a la fauna útil, es una forma de hacer un jardín en poco espacio con diferentes alturas, porque tú pones un montón de tierra, ¿vale? Y con piedras le haces como varios espacios y entonces es como si tuviera una ladera, ¿no? Y entonces ahí, pues con el rieguito lo controlas y demás y la planta te crece menos, pero te puede aguantar y puedes tener ahí una biodiversidad estupenda en menos espacio, ¿no? Y funciona muy bien, se adapta a suelos pobres porque lo ponen por encima, la reducción del consumo de agua o hogares de refugio para insectos. Y puede hacer una arborización de altura, forma y colores estupendo, ¿no? Esto, por ejemplo, es un carretera, esto es la superación de azúcar. ¿Ven? Todo eso es planta canaria. Tenemos desde la magarza de costa aquí, el tajinante, detrás se ve un cardón, ahí se ve un cornical, un lotus. Yo tengo aquí el pisón y no lo uso. Sí. ¿Ven? Este es el corazoncillo de la zona. Aquí ustedes tendrían más problemas porque la zona tiene más lotus, pero yo en el norte de la isla, pues se puede utilizar esta. Esta es una lavanda nuestra, que también es del norte. Esta sí la podemos utilizar aquí en el municipio de Ingenio, de Gahuibe. Y es una forma, ¿no ven? Ahí, por ejemplo, había nada más que 2 alturas, pero se pueden hacer más. Esta planta sostenibilidad es otro concepto que también quería añadirles, que es cuando una planta es bella, es hermosa, aguanta condiciones difíciles. Con ella se han hecho pruebas en el ITC de lo que queda con el agua del mar. Salmuera. Se han hecho pruebas con salmuera para ver el aguante que tiene, porque esta planta en algunas zonas, por ejemplo en San Felipe o en la zona yendo para Galda, para Gaete, cuando sube la marea, la baña el agua del mar y después la tal, ¿no? Entonces es una planta halófila total, amante de las sales. Y después es una planta que se tiene constancia de ella desde que existían los barcos, cuando se venía aquí a coger la sangre de drago, esto, lo otro, pues era esta y la lechuga de mar, que no sé si la conocen, que es más verde, creo que está aquí, ¿sabes? Esta, la que está aquí, vale, pues estas dos tienen vitamina C y la cargaban para los barcos para el tema del escorbuto. ¿Vale? De la lechuga del mar de esta hay referencia en la cocina, entre comillas, aborigen. O sea, se sabía que se alimentaban de ella, ¿vale? Y entonces, de esta no hay constancia, pero de esta es una especie que se considera una especie nativa, ¿vale? No la ha traído la mano del hombre en ningún momento, ni en el siglo XV ni ahora, pero no es exclusiva nuestra.
era lo que se denominaba antes planta autóctona, no endémica, sino autóctona, ahora se considera nativa. Entonces esta te la puedes encontrar por todo el Mediterráneo, ¿vale? Hasta Grecia, para allá. Y nosotros no tenemos constancia, pero en Barcelona, en Mallorca, en toda la costa francesa, en Italia y tal, hacen un encurtido que está bastante bueno, y hay incluso crónicas de la época de los romanos y de los griegos que lo utilizaban en las salsas, en las sopas y en curtidos y demás. Y después del plan simpático, Terceo dice que se lo tomaba cuando iba a luchar, ¿no? Para coger fuerza, el plan simpático. Pero quiero decirte que ahí también está la sostenibilidad, ¿vale? El jardín sostenible, que es el que una finca, una planta pueda ser bella, pueda atraer fauna útil y ayudar a la finca, y a la vez pueda aprovecharla para sacar un dinero haciendo un encurtido o vendiéndosela a cocineros o lo que sea y tal, que sirva para sostener la finca, ¿vale? Es otro concepto de sostenibilidad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, esta de marca, además el encurtido está bastante bueno. Ahí tenemos, en el caso este, tenemos varios tipos de espárragos. Nosotros somos muy ricos, tenemos en kilómetros cuadrados, tenemos una riqueza genética increíble. Yo no sé si lo habrán oído hablar de las islas Hawái y demás y tal, pero en poco territorio tenemos mucha biodiversidad, incluso de algunos géneros tales. Por ejemplo, cuando hablamos de tajinastes, tenemos muchos tajinastes en poco territorio. Cuando hablamos de espárragos, tenemos muchos espárragos en pocos territorios, ¿vale? Nosotros aquí, ese es el espárrago, digamos, el más costero, que es el Asparagus arborescens, pero después tenemos Asparagus coparius, Asparagus undulatus en Gran Canaria. En otras islas tenemos otros, tenemos el Asparagus pastoriano, tenemos el Procamoides, o sea, fíjense, todos los espárragos tenemos en poco espacio que tenemos. Lo que pasa es que algunos pues están más frecuentes en la zona de costa, el umbelatus, por ejemplo, es más de termófilo y de la laurisilva, el escopario es un todoterreno, el Procamoides es más de Barrancos del Sur, ¿sabes? Entonces, tiene cada uno su cosilla. Tenemos plantas curiosas que encima, además, los turistas vienen y nos las arrancan, ¿no? Como por ejemplo las curiosidades estas. ¿Ustedes sabían que esta, por ejemplo, esta planta es familia del cornical? ¿Vale? Es una asclepidácea y es familia del cornical. Si le vemos los frutos, ¿se acuerdan? Son dos cuernos, muy parecidos a la del cornical. Y entonces es el tipo de reproducción, ¿no? Las familias botánicas y las animales, o sea, el reino animal y el vegetal, pues se clasificó por el tema de la... Pero este es el aloe canario, ¿vale? Este para uso tópico, ¿vale? No para comer, pero para uso tópico, esto es una maravilla, ¿vale? O sea, que el aloe te hace maravillas, pues esta es la que se usaba aquí de siempre para cualquier problema que tuvieras de piel, incluso para psoriasis, para tal, el verode funciona. ¿Vale? Mira qué bonito el cardón, ¿no? La flor del cardón. Que el cardón también, incluso hay una referencia que decían que yo me río porque imagino el sufrimiento, ¿no? Pero hay crónicas en que hablan que se utilizaba para rasurar las barbas, tío. La leche, fíjate tú, que te quemaba todo, pues se utilizaba para rasurar las barbas en época tal. Ahí tenemos la flor de los aeonios, ¿no? De los veroles, que los veroles también, según en cada isla, hay unos tipos de veroles. Gran Canaria tiene 6. Estos vienen todos de África, ¿vale? El aeonio, que es el género, viene todo de África. Llega aquí, ¿vale? De forma natural, por el mar y por el aire, ¿vale? Y entonces se va a cada isla. Y en cada isla se comporta
según donde esté de cada en cada zona de la isla, se comporta de una forma diferente. Y nosotros aquí en Gran Canaria, por ejemplo, tenemos 6 especies diferentes. De esas 6 especies diferentes, solo hay una que también la hay en Tenerife y en La Palma, pero las otras 5 son exclusivas en el mundo entero de la isla de Gran Canaria. Ese verón que tienen ustedes cuando caminan por aquí, por allá y tal, que después se le queda la hoja roja, que es el Aeonium percaneo, que es el verol o vejeque que le llaman ustedes, ese verol es exclusivo de la isla de Gran Canaria. En Lanzarote, en Tenerife y tal, hay parecido, pero ese es solo de la isla de Gran Canaria. Cada isla tiene su tema. Ahí tenemos las euforbias, ¿vale? Entre ellas tenemos la tonda, que es solo del norte. Tenemos, fíjense, la tabaima dulce. La tabaima dulce es sostenibilidad. Vamos a otro concepto de sostenibilidad. Nosotros tenemos una finca, ¿vale? Queremos atraer fauna útil, pero queremos que el espacio que tenemos en la finca, como es pequeño, pues aprovecharlo en frutales y en verduras. Pero no podemos poner plantas que sean atrayentes de fauna útil porque el espacio es pequeño y lo queremos para la verdura y para el frutal. Pero en la finca tenemos zonas de roca, ¿vale? Que no podemos cultivar. Y podemos meter, por ejemplo, hasta vainas, loperoles y demás. Vale, pues bien. Dentro de la historia del tema del control biológico por conservación, que es lo que se trata del reservorio, del concepto de infraestructura ecológica y tal, una de las plantas que más son interesantes a la hora de atraer a la fauna es las que tienen los nectarios accesibles. Fíjense cómo es la flor. Hay néctar ahí mismo. Entonces, ¿eso qué significa? Que cualquier tipo de insecto, no tiene que tener la trompa, ni tiene que tener nada, cualquier tipo de insecto puede libar, ¿vale? Entonces es interesante, porque el acceso es bastante libre, ¿no? Y bastante fácil. El cornical, por ejemplo, también tiene los nectarios accesibles, ¿vale? Tenemos muchas especies canarias que tienen nectarios accesibles y que son interesantes, y ellas es interesante porque encima la puedes meter en zonas de la finca donde no puedes cultivar porque tienes piedras, o sea que se adapta también a ello. Y bueno, ya no me voy a meter más porque lo del chicle y demás y tal me parece un concepto tal. Fíjense la cantidad de variedades que podemos tener. Por ejemplo, todas esas podrían estar aquí en este municipio, ¿vale? Entre ellas, por ejemplo, tenemos esta. A ver si lo hago bien. Esta. ¿Le suena a alguien? Esta es la papa cría, la de la trufa, la famosa que ahora la siguen cogiendo en Fuerteventura. Aquí también se cogía, en Gran Canaria, desde el norte hasta, desde toda la zona de Agaete hasta Las Palmas, había tradición de cogerla. Y ahora mismo pues se está mirando las posibilidades, lo que pasa es que claro, es un hongo que vive en simbiosis con esta planta, que es el turnero, que es el Enianthemum canariense, y que tarda un poco a ver si se puede inocular, o Vicente Escobio está ahí con el tema, que es el presidente de la asociación, a ver si se puede hacer algo y tal, pero podría ser interesante, pues fíjate, en Agaete se intentó a ver las posibilidades de que pudiera haber un cultivo de eso. Después, esta la vemos de forma rara, a ver, esta es la que cuando se velaban los muertos dentro de la casa, se hacía el sahumerio para el olor y decía que alejaban a los espíritus, ¿vale? Tenía también ese aspecto. Pero aparte de eso, ahora mismo es una planta estrella que se está utilizando en los cultivos de fresa y en los cultivos de papa porque de una manera u otra ayudan al tema de las polillas. Está ayudando al equilibrio del control de las polillas, ¿no? Que es el incienso. Y después de todo
he sabido pues, que eso se utilizaba para conservar las papas, para lo que guardabas en el granero, para los animales, para los insectos y para muchas otras cosas, ¿no? Y para el pulgón. En agricultura siempre se han utilizado infusiones o maceraciones de incienso para el tema de los pulgones, ¿no? Después arriba tenemos el paiquecillo junto con la lavanda, que ese también, esas dos, por ejemplo, las dos de arriba, combinándolas con primas hermanas de otras zonas del mundo, ¿vale? Sabemos que son también flores comestibles, ¿vale? Entonces ya se están usando un poquito, pero las flores comestibles siempre se usan en poquita cantidad, porque no se pueden utilizar en mucha cantidad, pero tanto el paiquecillo, que es la de flor blanca, como la lavanda, se están utilizando, ¿no? y abajo el romero y demás. Fíjense, todo esto, toda esta planta, se pilla el corazoncillo, no, porque bueno, aquí hay otro, pero que no se puede usar porque está protegido, pero todas las demás se podrían usar. Vemos el cornical, el guaidil. Fíjense, ahí está la flor del cornical. ¿Saben? Esta es la flor del cornical, que es una preciosidad. Después el granadillo es otra opción de sostenibilidad, ¿vale? Para zonas de bosque termófilo y de zonas del norte o del centro de la isla, y en el sur si te vas para el suroeste también. El granadillo es el Prozac canario, se utilizaba, es antidepresivo, eso lo usaban siempre los yerberos y se sabe. Y después nos copiamos de los europeos, de los alemanes sobre todo, que tenían el aceite de hipérico. ¿Vale? Y entonces hicimos nuestro propio aceite. Al principio cuando empezamos a hacerlo, bueno, lo hacen 4 gatos, pero lo empezamos a hacer, decían que eso no era aceite hipérico porque el aceite que se extrae de la península o de Alemania sale rojo y se vende el Polaris, el rojo, pero el nuestro sale amarillo. Pero el aceite del granadillo, que es este, que es uno de los que más tiene hiperina, que es el Hipericum canariensis, el equipo de atletismo español que se presenta a las Olimpiadas lo usan para para las lesiones que siempre, o sea, te amortiguan, ¿no? Los dolores, se sirven para las hernias, para esto, para lo otro, y después es mano de santo para dolores de cabeza, para dolores de oído y demás. Pero han intentado hacer en zonas, en el sur se da mejor, se saca un aceite mejor que en el norte. Es lo que yo puedo decir porque lo tengo constancia. De esta, por ejemplo, se sacan aromas, se pueden sacar aromas, esta es la ceballosia. Esta es una especie que se llama estolonífera. Las especies estoloníferas son como esa grama que no queremos, ese césped que no queremos, que decimos que sale aquí y sale allá, ¿no? Porque las raíces caminan en horizontal y vuelven a salir en el otro lado, ¿vale? Entonces cada especie tiene su razón de ser. Y en el caso de la ceballosia, que esta se le puso en honor a Ceballos, que era un ingeniero de Madrid forestal, que hizo una publicación en Canarias y se le puso en honor a él Ceballosia. Y el tema de la estolonífera nos ayuda a agarrar taludes, ¿vale? Y ahora hay otro concepto nuevo que es el suelo, ¿vale? Hasta ahora el suelo es un desconocido. No sabíamos cómo trabajaba, sí, o sea, nos observábamos los bosques naturales, pero no sabíamos cómo trabajaba el tema de los hongos, de las bacterias, de las micorrizas, ¿vale? De todo ese tema que hay dentro del suelo, ¿no? Y entonces lo que sí sabemos, esta es una de las últimas charlas que yo tengo, que es de restauración regenerativa, que sabemos que este tipo de plantas estoloníferas, normalmente las micorrizas, y esos hongos y esas bacterias y tal, viven asociadas a las raíces, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una planta estolonífera que crece en horizontal, ¿vale? Imagínate la cantidad de micorrizas que puede tener a través del terreno. ¿Vale? Entonces pueden ser interesantes. Lo que pasa es que controlándola, por ejemplo, tenemos el helecho macho, el Pteridium aguilinum, que se lo dicen a mucha gente que tiene finca y dice, quítármelo para allá, ¿no? Porque eso no me impide plantar verduras y tal.
pero siempre hay que buscarle la vuelta a las cosas y depende de, ¿no? La salvia y la salvia para la boca, la salvia para hacer un vino, pues también la salvia, mira, la salvia ahora mismo, en Lanzarote, en una finca, resulta de que la cochinilla mexicana, ¿vale?, no le estaba atacando a sus tuneras. Y entonces, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué? Entonces empezaron a observar. Entonces, yo no sé qué insecto es, pero resulta de que tiene una población bastante importante de salvia canariense. Pues resulta de que han hecho el estudio y hay un insecto que cohabita con la salvia canariense que ayuda a controlar la cochinilla mexicana, que es muy interesante para estudiarlo un poquito más y para verlo, ¿no? Para no traer el depredador de allá, porque no se debe de traer, ¿sabes? En control por aumentación, que es la suelta de insectos diácaros, ya hay un protocolo que no permite traer gente de fuera, por las segundas condiciones. Y después, la vinagrera también hay que darle la vuelta totalmente. La vinagrera hasta sirve para hacerte una tortillita de vez en cuando. La vinagrera tiene un montón de ácido sálico. Es interesante para la gallina, para el calcio, ¿vale? Y para otro tipo de animales. La vinagrera te puede funcionar en seto con viento de todos lados. Y llega un momento en que la dejas a cero riego. Te sirve como biomasa, que tanto traer de especies de fuera como biomasa para la finca y demás y tal, pues la vinagrera es biomasa pura y dura para Canarias. Y lo último que se sabe de la vinagrera es que hay dos estudios, tanto en la Universidad de Las Palmas como en la Universidad de Tenerife, de La Laguna, que hablan de restauradora celular, ¿vale? Para cosmética. Entonces están ahí también estudiando, o sea que la vinagrera hay que darle una vuelta. Timanfaya, pero hay que darle la vuelta a las cosas, porque deben ser. Esto es un jazmín canario que tiene un olor, pero no tal, pero es una planta muy, muy interesante, es una oleácea, familia de las cebuches, y tiene un montón de fauna útil y demás. Aquí tenemos sonchus, aquí tenemos el gedionto, que es la bosea hierba mora, que también es para traer avifauna y para biomasa también nos sirve. Tenemos la botonera chica, que esta la tiene ustedes aquí subiendo para arriba un montón, del tajinarte blanco, que es muy interesante. Del tajinarte también hace pocos años se descubrió que es como la onagra. El tajinaste se puede sacar como el aceite de onagra, y ahora se ha descubierto, y en Tenerife, en el Instituto de Investigaciones Ecológicas, quieren a ver si van a hacer algún estudio con alguna especie. Yo lo haría aquí con el Evium de Carney, el nuestro, el de Carney, que es un aceite de uso tópico, ¿vale?, de la semilla, prensado en frío, ¿vale? Te puedes comprar una prensita pequeñita y tal, y hacerlo. Y también comestible, pero en frío. No se puede cocinar, sino para ensaladas y demás. Y podría ser interesante. El tajinaste también es una de las primeras plantas que se utilizó en el control biológico por conservación para atraer fauna útil. Puedes tener en floración, es una planta que yo estoy hablando con la gente de carreteras, porque cuando la flor se va, tú simplemente, como podas las adelfas y como podas todo lo demás, tú coges y podas, aunque sea un poquito debajo de la flor que está ida, que es fea y tal cual, pues podas, y al mes y pico tendrías otra vez, y sin regar, tendrías otra vez flores, ¿vale? Podrías tener casi todo el año flores de tajinaste. Es melífera. Tiene unas características interesantes. Estos son los lotus, los corazoncillos, son los lotus de la zona de costa, que son normalmente tapizantes, y después los que están en el final son rectanillas amarillas que suelen ser bolas. Esto es una leguminosa, las fabáceas son muy interesantes también para el tema del rizomio. Después, esta casita la he puesto y se hacen casitas pequeñitas. Eso es muy interesante para darle también opción a las abejas, a todo tipo de abejas y demás, para que tengan su zona para anidar, ¿no? Esta es una frase que deberíamos de tenerla más, ¿vale?
que es el concepto de estética y limpieza. Tal, el suelo de un jardín no debe ser nunca como el suelo del interior de una casa. Y tanto lo pide el viandante como el jardinero, como el ingeniero, ¿vale? No, todo eso déjamelo limpito. Y lo que saques de ahí, tíralo al punto limpio, ¿vale? Cuando realmente si lo dejas como si fuera un bosque natural, es bello, atrae un montón de insectos y de ácaros, forma biota, ¿vale? Y forma vida, que a la vez forma alimentos y que ayuda al tal, mantiene la humedad, quita hierbas, o sea, una serie de características muy interesantes, ¿no? Vemos el crecimiento de una forma natural, ¿no? La corte de tal, se seca, marca el suelo, el mantillo, el ciclo verde, tal cual, ¿no? Tal. Esto ya se está haciendo, vamos, en América se hacen con camiones. La trituradora está por encima, hasta tronco gordísimo lo llevas ahí, los trituras y tal, y entonces este lo sacas así, o yo lo he visto en Andalucía con un Peugeot Partner, ¿vale? Y eso atrás en el remolque, ¿no? ¿Vale? Eso siempre interesa que las trituradoras son una trituradora, las trituradoras sean de cuchilla y de martillo, porque la cuchilla hace el corte muy afilado. El martillo ayuda a que las bacterias y los hongos, que son los primeros agentes que empiezan a transformar el tema de la vida, ¿vale? En un martillo penetre mucho más fácil que en una cuchilla. Por eso es interesante cuchilla y martillo. Y después un grano pequeño, que salga un grano pequeño, ¿no? Porque con eso, ahí, como lo tienen ahí, incluso en una avenida, ¿vale? En una calle, va a poner las señales, va allí, tienen que podar algo en la avenida, tienen que hacer algo, lo trituran. ¿Y qué hacen con lo que trituran? Pues lo ponen en el mismo sitio, ¿vale? Al pie de la cama. Entonces, al final, si tiene estructuración de todos los árboles y demás y tal, es corteza. A veces hasta la compramos para ponerla en nuestro jardín, ¿vale? Vamos al Leroy o lo que sea y tal y compramos la corteza para que quede bonita, pues la tenemos gratis. ¿Vale? Entonces, si cambiamos los conceptos puede ser una mejora visual. Mejora la estructura del suelo porque va creando vida y se va soltando el suelo y tal. Ahorro de sustratos y abonados. Mejora de la fortaleza de la planta ante posibles ataques de plagas y enfermedades, porque si tienes una biota y una vida interior, ¿vale? Tienes una resiliencia y tienes una resistencia a lo exterior, ¿no? Ahorra agua porque toda esa cobertura que tal retiene la humedad. Como eso se queda sueltito, tal cual, y está tapado, pues hay un control de las hierbas intrusas. Y al final terminas con un menor coste económico y de mantenimiento con una mayor sostenibilidad. El tiempo, la práctica y la experiencia serán los que nos podrán llevar a unos resultados positivos y más armonizosos con nuestro medio. Información en internet, mucha gente deseando compartir sus experiencias y para entre todos buscar pautas de soluciones prácticas y sostenibles. Ya tenemos. Bien, ahora si alguien quiere hacer una pregunta, aclarar alguna cosa o alguna curiosidad que tenga sobre lo que se ha visto, pues en el momento. ¿Habrá algún sitio, alguna referencia que podamos consultar, alguna cosa que puede resultar útil? Mira, en YouTube y eso, ya hay charla mía de lo que hemos hablado de fauna útil, del control biológico por conservación, que se llama. Y después tengo una charla que es también bastante interesante, que también está colgada, que es sobre el cultivo del bicácaro, de la canarina canariense. Esta todavía le ha dado poca pese. Entonces, por el momento, se la he pasado a profesores, ¿vale? Pero yo creo que en cuestión de un año, pisco más, pisco menos, ya esté también en YouTube. Y eso, y la última que he dado que tampoco está todavía en las redes, ¿vale? Pero bueno, aparte de la mía, ahora mismo, por ejemplo, hay un libro, el último libro que se ha sacado, que son de dos alemanes y un canario. El canario es compañero mío, es mi compañero,
que es el de flora vascular de las Islas Canarias, un tocho así de una Biblia, pero que está muy bien porque en el libro tiene la flora endémica, la nativa y la autóctona. O sea, tienes todas las especies que te puedes encontrar de hierbas y demás y tal, las tienes ahí. Y tienes una foto bastante de buena calidad y tal. Y ahora el jardín, el otro día estuve yo con Juli, que es el director. Ahora han reformado, que llevaba un edificio en la parte baja del jardín que él ha conseguido dinero, lo ha reformado y se va a hacer muchas cosas allí en ese edificio, en la parte baja. Y es una nueva etapa de educación medioambiental y de una serie de historias que cada etapa del jardín pues ha tenido su trayectoria, ¿no? Con cada director, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta más?